Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy en la clase de hoy vamos a empezar con el tema, el tercer tema de la materia, que es límite de funciones. Esto nos va a llevar aproximadamente 4 clases y después 2 clases más de continuidad, que es una aplicación del límite. Así que bueno. Bien. Entonces, en realidad, el concepto de límite es un concepto que requiere ser explicado con cierta paciencia y detenimiento. Es bastante intuitivo, pero bueno, justamente hay que atacarlo de a poco. Entonces, lo que vamos a ver es, lo primero que vamos a ver, tal vez el más intuitivo, es lo que es hablar de límites de funciones en el infinito, después límite puntual y algunos casos, algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es un límite en el infinito? O sea, si yo tengo una función, ¿sí?, definida en un intervalo de un determinado b, un número, a más infinito, ¿sí? Por ejemplo, de 0 a más infinito. Y tengo un número real, L, ¿sí? Entonces vamos a decir que f tiende a L o f de x tiende a L cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Informalmente, ¿qué es? A medida que crece x, o sea, de cada vez valores más grandes, los valores de f de x se acercan más a L, al valor de L. Fíjense que f de x son valores de imagen, ¿sí? A medida que yo voy evaluando en x cada vez más grande, se acercan más a ese valor concreto. Formalmente es un poco más delicada la cosa. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo tomo cualquier número epsilon, esta es la letra griega epsilon, ¿sí? Si tomo cualquier número epsilon positivo, va a existir un número natural tal que a partir de algún momento, ¿sí?, f de x menos L en módulo es menor que este epsilon que yo fijo, ¿sí?, para todo x más grande que ese n0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que, fíjense que el módulo de la diferencia, quiere decir la distancia entre f de x y el valor L, se hace tan chica como yo quiero. Si yo acá pongo un epsilon grande, por ejemplo, no sé, 5, bueno, esta distancia, lo que estoy diciendo es que va a ser menor que 5, ¿sí? Para todo x mayor que un determinado n0. Este n0 depende de este dato que yo ponga. Ahí voy a estos dos gráficos. Entonces, a medida que yo hago más chico este epsilon, este n0 por ahí se hace más grande, porque estoy ajustando, pero en definitiva quiere decir esto, que yo puedo poner una distancia lo más chica posible y sin embargo siempre voy a encontrar un n0. Entonces, miren, lo podemos ver en la pizarra, por ahí un poco mejor. Este es el primer gráfico, ¿no?, que estaba ahí. Entonces, fíjense que esto que está acá, este es el gráfico de la función f, es una determinada función, ¿sí? Y entonces, acá, ¿sí?, yo tengo el L y después yo fijo un determinado valor epsilon. Acá le puse E porque no podía poner la letra epsilon. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. A partir de un momento, todos los x que yo ponga en f van a hacer que L menos f de x, ¿sí?, su distancia sea a lo sumo más chica que epsilon. Entonces, esto me dice que f de x como imagen, o sea, si yo acá hago, ¿sí?, esto que está acá, fíjense, si yo acá escribo, si yo escribo esto que está acá, esto sería el valor f, en este caso, sería n0, f de n0, ¿sí? Y si yo hago, no sé, acá, fíjense, supónganse que esto es entero, entonces supónganse que este es 100, este es 101, o sea, n0 más 1. Entonces, fíjense que cuando yo hago f de n0 acá, ¿sí?, esto cae, esto cae acá, f de n0 más 1, cae en la franja esta. ¿En qué franja? Y L menos epsilon o L más epsilon, no me paso de acá. Y fíjense que esto pasa para todo f de x si x es más grande que este n0, ¿sí? Entonces, eso, fíjense, en ese comportamiento va pasando eso. Si yo pongo un epsilon más chiquito, ¿sí?, si yo pongo un epsilon más chiquito, la franja esta se va a ir achicando,
¿sí? A medida que yo achique, la franjita esta se va a ir achicando, pero la función, a partir, o sea, supónganse que yo ahora hago esta franjita, ¿sí? Entonces el n0 va a ser otro, porque el epsilon es otro. Entonces acá el n0, ¿sí? Será este, ¿sí? Y si yo hago cada vez más chica la franja, el n0 va a ser cada vez más grande, ¿sí? Pero lo que siempre existe es alguno a partir de cuál me voy acercando tanto como yo quiero, ¿sí? En el otro gráfico, que estaba por ahí, el otro gráfico es igual. ¿Qué es lo que cambia? Lo único que cambia es que yo me voy acercando. Fíjense que esta función va tomando valores, ¿sí? Más chicos y más grandes que el L. En la otra había un decaimiento así y siempre quedaba por arriba del L. Y acá en este caso, fíjense que en muchos casos voy a estar cruzando a L, ¿sí? Y sin embargo, lo que estoy diciendo es que a pesar, y acá estoy más abajo, o sea, es más chico que L, acá es más grande, más chico, más grande, lo que estoy diciendo es que esto se va acercando, si yo voy ajustando el epsilon, cada vez más a este valor L, el valor de la función, ¿sí? Entonces, formalmente es eso. Este digo que es el más intuitivo porque es, bueno, son tendencias, ¿no? El límite es una tendencia, ya lo vamos a decir mejor, pero es una tendencia. Entonces, a medida que x crece, ¿sí? F de x se acerca cada vez más a el valor este L. O sea, la imagen de F se acerca cada vez más al valor de L. Por arriba, por abajo o oscilando. No tiene que ser ni por arriba ni por abajo. Entonces, también vamos a hablar de si yo tengo una función definida en el menos infinito a, ¿sí? Y tenemos un L, vamos a decir que f tiende a L cuando x tiende a menos infinito, sí, informalmente, a medida que decrece x, o sea, los valores de x se hacen cada vez más pequeños, los valores de f de x, o sea, de la imagen, se acercan más a L, ¿sí? Y formalmente es que para cada medida que yo ponga epsilon positiva, existe un número n0 a partir del cual la distancia f de x menos L, o sea, la distancia entre f de x y L, es menor que epsilon para todo x más pequeño que menos n0. Acá yo puse n0 natural, entonces para que sea negativo, te tengo que poner un menos n0. Y se denota, eso no lo dije en la anterior era el límite de f de x cuando x tiende a más infinito, y acá es el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito, es L. Y en este caso, fíjense que estas dos funciones que yo puse acá son como un espejo de las anteriores, ¿no? O sea, la tendencia hacia el menos infinito es muy similar de las dos funciones de la tendencia que tenían las primeros dos gráficos, fíjense, a más infinito, ¿sí? Entonces esto es idea de tendencia, ¿sí? Entonces, como les decía, el límite es una tendencia de funciones, es un comportamiento, ¿sí? Entonces, eso que vimos en el gráfico, vieron que estaba el valor de L y después yo decía, abajo tenía L menos epsilon y L más epsilon, porque esto que está acá, yo lo puedo abrir, recuerden que las barras de módulo, cuando está acotado por un menor estricto, lo puedo abrir en, esto está entre menos epsilon y más epsilon, y después pasando, fíjense que esto que está acá, esto no es otra cosa, si yo lo puedo hacer por acá, fíjense que si yo tenía acá f de x menos L, ¿no? Menor que este número epsilon que voy a poner. Entonces, las barras de módulo las abro así, como que f de x menos L está entre menos epsilon y más epsilon. Entonces, después, si paso sumando, o si sumo en las tres desigualdades a L, me queda L menos epsilon. Acá me queda f de x menos L más L, y acá me queda epsilon más L o L más epsilon. Entonces de ahí sale esa desigualdad que escribí acá. Por eso, fíjense que lo que me dice es que la imagen cae en esta franjita, entre L menos el epsilon que yo ponga, si el epsilon, la idea de esa medida epsilon es que cada vez sea más chiquita, ¿no? Si yo pongo una medida grande, en principio me va a abarcar un montón de valores del dominio para el cual la imagen cae, pero después la idea es que uno lo pueda hacer tan chico como yo quiera, y grábense esas frases. El epsilon, entonces esa distancia, epsilon, la puedo hacer tan chica como yo quiera, en particular la puedo hacer tender a cero. Entonces,
eso lo que me está diciendo es que me puedo acercar tanto como yo quiera, ¿sí? Ahí está la clave del límite. Y bueno, también uno muchas veces va a escribirlo, que el límite de f de x cuando x tiende, acá no le puse ni más ni menos infinito, son los dos casos, tiende a L, es equivalente a decir que el límite del módulo como función, f de x menos L, recuerden que L es una constante, ahora vamos a hacer algún ejemplo concreto, que ese límite del módulo tiende a cero, que esto es lo que yo les digo. O sea, decir que el épsilon que yo puedo poner es tan chico como yo quiera, es decir que la distancia entre los valores de imagen de f y el L se hace tan chica como yo quiero, o sea que la distancia tiende a cero. En el más infinito, sea el caso, o menos infinito. Entonces, el primer ejemplo para tomar de esto es la función 1 sobre x, ¿sí? Donde vamos a tomar el intervalo 0 más infinito, ¿sí? Recuerden, la función esta es una hipérbola, su gráfico es una hipérbola de dos ramas. Acá grafico solo una rama porque estoy considerando el intervalo 0 más infinito, ¿sí? Porque me va a interesar hablar del límite de esta función cuando x tiende a más infinito. Entonces no me importa lo que pase en menos infinito o en los negativos, me importa lo que pase en los positivos. Y es más, no me importa lo que pase en los positivos, sino me importa lo que pase en los positivos a medida que van creciendo más. Entonces, fíjense que esta tablita, ¿sí? Es una tabla de valores a medida que yo pongo x, ¿qué es lo que pasa? X cada vez más grandes, ¿no? O sea, cuando pongo x igual a 1 me da 1, cuando pongo 2 me da un medio, cuando pongo 4 me da un cuarto, cuando pongo 10 me da un décimo. Entonces se hacen cada vez valores más chiquitos. Si pongo, no sé, acá puse el 6354, me da 1 sobre ese valor, que es 0,000153 y debe seguir, es irracional, no es irracional, perdón, es racional, pero debe tener unos cuantos dígitos más, por eso yo lo redondeé. Recuerden que estos son racionales, ¿sí? Porque es una fracción donde los dos son enteros. Y este valor ya, fíjense lo chico que es. Y entonces, a medida, intuitivamente lo tenemos, a medida que x se hace más grande, f de x se hace cada vez más chico. De hecho, f se hace más chico, me refiero en valor absoluto, o sea, se parece cada vez más a cero, nunca es cero, esto ya lo discutimos cuando estudiamos un poquito la función esta, nunca es cero porque para que una división sea cero, el numerador tiene que ser cero, y en este caso el numerador está fijo, pero sin embargo se acerca tanto como yo quiero. Acá hay una prueba de si yo pongo un épsilon determinado, el n0, ¿quién es? Bueno, si yo pongo como épsilon el 1, ¿sí? El n0 va a ser 1, si pongo como épsilon el 1 medio, el n0 va a ser el 2, porque a partir de este valor, ¿sí? Del 2, ¿sí? La función es, o sea, de 2 para arriba, ¿sí? La función, fíjense que acá lo que estoy diciendo es esto, ¿no? En este caso, lo escribo por acá. O sea, yo lo que estoy diciendo es que el candidato en ese, lo voy a escribir no en este porque por ahí se confunden. Fíjense que este que está acá, lo vamos a borrar, este que está acá es es muy parecida a la función esa, ¿no? Entonces vamos a hablar un cachito de f de x, ¿sí? Vamos a suponer que este gráfico es como el de 1 sobre x. Igual no me importa el gráfico, quiero decir esto. Si yo lo que estoy diciendo es que el candidato al límite para 1 sobre x es 0. Entonces, lo que estoy diciendo es que hacer la función 1 sobre x menos el 0 tiene que ser menor que épsilon a partir, para todo x, a partir de un momento mayor a n0. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, si épsilon es, vamos a poner el de un medio, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito es que el módulo de 1 sobre x es, el módulo de 1 sobre x menos 0 es el módulo sobre x, quiero que esto sea menor que un medio. Y esto ocurre si x es mayor a 2, ¿sí? O sea, si acá pongo un 2, me queda un medio. Y a partir de los más grandes que 2, si pongo 2,01, ya esto es más chico que un medio. Entonces, esa es la cuenta que estoy haciendo en ese gráfico, en esa otra tablita. Si yo, por ejemplo, pongo épsilon igual más chiquito, ¿no? La idea es poner uno cada vez más chiquito, un décimo, ¿sí? Entonces, para poder hacer que 1 sobre x se acerque,
a un décimo, ¿sí? Tengo que hacer esto. Y esto ocurre si x, ¿sí?, es mayor que 10. Eso estoy haciendo nada más. ¿Sí? De 10 en adelante. Y lo mismo, o sea, a medida que yo pongo, acá estoy poniendo justamente epsilon, que son 1 sobre algo para hacerlos con x, con el n0 entero. Pero si yo podría poner, qué sé yo, epsilon igual 0,00234, ¿sí? Entonces ahí tendría que hacer esta cuenta, 1 sobre x menor que ese número. Y entonces tendría que ver para qué x vale esto, ¿no? Y esto es hacer 1. Fíjense que como x es positivo siempre en esta franja, esto es hacer 1 sobre esto y paso el x multiplicando, ¿sí? Y esta cuenta me va a dar un racional y yo necesito un entero, entonces voy a agarrar el entero que esté por arriba de esta cuenta. Y así. Entonces, lo que ustedes ven ahí, que yo hice en la tabla, es eso. Fíjense que acá está el epsilon un medio, el epsilon hice un cuarto, el epsilon un décimo, y después hice este epsilon, porque justo tenía esta información y este epsilon. ¿Sí? Tomé los epsilon. Y fíjense que a medida que el epsilon se hace más chico, el n0 se hace más grande, pero siempre hay uno. ¿Sí? Y eso es lo que es importante de eso. Entonces, el límite de la función, cuando 1 sobre x, cuando x tiende a más infinito, es 0. Del mismo modo, se puede ver que cuando, si tomo el intervalo menos infinito 0 para esta función, el límite de 1 sobre x cuando x tiende a menos infinito también es 0. ¿Sí? Recuerden la hipérbola, de la otra rama de la hipérbola, la única diferencia es cuando x se hace más negativo, es que esto tiende a 0, pero siendo siempre negativo. Entonces, vamos a agarrar otro ejemplo. La función 2 a la x menos 2. ¿Sí? Y consideremos el intervalo menos infinito 0. Entonces, evaluemos en distintos x negativos, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tomo x igual a la menos 1, es 2 a la menos 1, que es un medio, menos 2. Esto me da menos 1,5. Después esto es 2 a la menos 2, que es un cuarto, ¿sí? Recuerden que potencia negativa se invierte y nunca me da negativo. Menos 2, o sea, un cuarto menos 2 me da menos 1,75. Si hago 2 a la menos 4 menos 2, me da menos 1,9375. Entonces, por ejemplo, si hago 2 a la menos 7 menos 2, me da aproximadamente esto. Lo que sucede es que me empiezan a dar valores más grandes que menos 2, se pega al menos 2. ¿Sí? Por arriba de menos 2, ¿sí? Porque nunca alcanza el menos 2, pero tampoco se pasa para abajo. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, si yo tomo un epsilon, por ejemplo, como este, 0,01, entonces, ¿el candidato al límite quién es? El menos, acá hay un error, es menos 2 acá, ¿sí? Acá lo puse bien, ¿sí? O sea, el candidato al límite es menos 2. Entonces, f de x menos el límite, o sea, menos 2, menos 2, o sea, va a quedar f de x más 2, en módulo va a ser aproximadamente, fíjense que si yo hago esto, o sea, f de menos 7 menos 2, o sea, f de menos 7 más 2 me da esto, ¿sí? Y que es más chico que 0,01. Entonces, fíjense que a partir, si quieren, puedo decir que a partir de 7 negativo, para atrás, o sea, de menos infinito a menos 7, todos los valores que yo tome de esos x, si yo le resto el menos 2, me va a dar una distancia más chica que 0,01. Y eso es efectivamente lo que ocurre. O sea, si yo achico esto, se va a hacer más chico el n0, en realidad el menos n0 se va a hacer más chico, pero en efecto lo que pasa es que f de x, la imagen de f de x se pega al menos 2. ¿Sí? Y entonces el límite de 2 a la x menos 2, cuando x tiende a menos infinito, da menos 2. ¿Sí? Entonces, la idea es trasladar el concepto de límite de la función cuando x tiende ahora en lugar, así, o sea, vamos a tener como 3 o 4 definiciones de límite que tienen que ver con x a dónde tiende, ¿sí? O si x tiende a infinito y demás. Entonces, recién vimos qué pasa con el comportamiento de ciertas funciones
cuando f de x, cuando x tiende a más y menos infinito. Ahora vamos a ver qué pasa, o sea, definir el concepto de límite cuando x tiende a un valor puntual, no a más infinito o a menos infinito. ¿Sí? Fíjense que en el anterior x crecía tanto como yo quería, no tomaba un valor concreto, y x decrecía tanto como yo quería. Acá vamos a decir x se acerca a un valor puntual. Entonces, la idea es definir eso, el límite de la función f de x cuando x tiende a ese x0. Y esto definirlo para cualquier función. Entonces, algunas aclaraciones que ya podemos deducir, tal vez un poco de lo anterior y otras para tener en cuenta. Lo primero es que no importa si la función está definida en el punto en cuestión. O sea, el punto puede estar o no estar en el dominio. ¿Sí? O sea, que el concepto de límite va más allá de un punto del dominio, sino que tiene que ver con tendencias, ¿sí? Fíjense que en los casos de x tendiendo a más infinito o a menos infinito, x nunca toma un valor, no existe el más infinito como valor numérico. Entonces acá pasa lo mismo, no me importa lo que pasa en el punto, sino me importa lo que pasa cerca del punto, ¿sí? Pero si el punto no está en el dominio, el x0 tiene que estar tan cerca como se quiere del dominio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, voy a poder hablar del límite de una función para por ejemplo, si una función tiene dominio de a más infinito, voy a poder hablar, por supuesto, del límite para cualquier x0 adentro de este intervalo, pero también voy a poder hablar del límite de f de x cuando x tiende a, ¿sí? Al valor borde. Fíjense que a no está en el dominio, en ninguno de estos dos casos, y sin embargo voy a poder hablar del límite. Ahora, por ejemplo, si a es 0, ¿no? Entonces mi función tiene dominio de 0 más infinito. Yo voy a poder hablar del límite de la función cuando x tiende a 0, ¿sí? Después vamos a ver también por derecha o por izquierda, pero lo que no voy a poder decir, si el dominio de mi función es de 0 más infinito, no voy a poder hablar del límite, por ejemplo, de la función cuando x tiende a menos 10, porque el número menos 10 está muy lejos del 0 más infinito, ¿sí? Hay una brecha en la que yo no puedo hablar de acercamiento, ¿sí? Bueno, entonces, la otra cosa me interesa es que importa el comportamiento de la función cuando x está cerca del punto, no necesariamente en el punto, pero cerca del punto, y no me importa lo que pase con la función lejos del punto. ¿Sí? Lejos del punto puede hacer cualquier cosa, pero cerca se tiene que tener un comportamiento determinado. Y L puede ser un valor que no esté en la imagen. Ahora lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Entonces, el límite puntual lo vamos a definir de esta manera. Tomamos un valor x0 y un L, el L va a ser el candidato al límite y x0 va a ser un número real y f una función definida en un entorno, en un abierto que contenga el punto. Puede ser que no esté, como dije recién, no esté definida en el punto. Pero alrededor sí. Entonces, vamos a decir que f tiende a L cuando x tiende a x0, sí, informalmente es como lo anterior, ¿no? O sea, a medida que x se acerca a x0, los valores de f de x se acercan más a L. Entonces, fíjense que acá estoy hablando del dominio y acá estoy hablando de la imagen. Formalmente es, para toda distancia epsilon que yo ponga, existe ahora un delta positivo, pongo delta y no n0 porque el delta ahora puede ser un número irracional, ¿sí? Tal que si yo hago la diferencia entre f y l, de modo, esto es la distancia entre f y l, es menor que s, que epsilon, si x menos x0 están a la distancia esta de delta. Entonces, esto es que f de x está a la distancia que yo quiero de L si estoy tan cerca como corresponde del x0. Y se denota el límite de f de x así. De vuelta, ahora lo vamos a ver en un gráfico esto, como la primera definición, el límite este es equivalente a decir que el límite del módulo, o sea, de la distancia entre f de x y L, cuando x tiende a x0 es 0. ¿Sí? Acá los puse en distinto orden porque recuerden que la distancia de f a L es igual que la distancia de L a f, porque en distancias es lo mismo. ¿Sí? Entonces, las condiciones anteriores, estas, de la formalidad, son así. Fíjense que yo acá abrí el módulo de f de x menos L y acá abrí x menos x0. ¿Sí? Y los tenía acotados por epsilon y por delta. Entonces, esto
La definición del límite es bastante difícil, muchas veces de masticar cuesta, no les voy a negar, acá está la F, acá. Entonces, acá yo tenía, por un lado, esta ya la habíamos desmenuzado, yo tenía esto, f de x menos L menor que epsilon, entonces esto se abría en epsilon negativo menos, no puedo escribir, menos epsilon y más epsilon. Y la otra, que era x menos x0, menor que delta, se abre en menos delta, perdón, x menos x0 y delta. Y después se suman los lados x0, entonces queda x0 menos delta, menor que x, menor que delta. Entonces fíjense que ahí tengo las dos desigualdades que recién les mostraba yo, que aparecían ahí, estas dos. Entonces, ¿eso cómo lo interpreto acá? Bueno, fijando el candidato, o sea, acá tenemos el candidato al límite, que es este valor, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es, si yo tomo un determinado valor epsilon y armo mi intervalo, L menos epsilon, L más epsilon, ¿sí? Va a haber un punto, va a haber una cierta distancia, ¿sí? Que acá esta distancia va a ser delta, a partir del cual si yo hago, ¿sí? Si yo tomo un X acá, vamos a tomarlo acá, si yo tomo un X acá, ¿sí? El f de X va a caer por acá, ¿sí? Va a caer en la franja de L menos epsilon, L más epsilon, ¿sí? Y eso va a ocurrir siempre, o sea, fijado el epsilon, el delta va a depender de este epsilon, la franja, ¿sí? Va a depender, pero siempre va a existir. Es lo mismo que lo del n0 con el límite a más infinito. O sea, siempre existía el n0 a partir del cual el comportamiento de la función se acercaba al valor en cuestión. Acá va a haber siempre una distancia delta a partir del cual si yo meto el x ahí, el f de x va a caer en la franja esta. ¿Sí? Entonces el concepto del límite es ese, tan fácil y tan difícil como eso. Entonces, lo que sí es cierto, no lo vamos a negar, que es bastante engorroso la definición formal, y lo que vamos a tratar de hacer es esquivarla un poco la definición. O sea, ya vimos ahí con 1 sobre x un poco cómo trabajar con el epsilon. Uno debería poder probar eso por definición con todas las funciones que estuvimos trabajando en la práctica 2, con lo cual es bastante dificultoso, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos primeros ejemplos y la idea es ir avanzando con propiedades para tratar de calcular límites sin necesidad de pasar por la definición. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función constante, ¿sí? Que su gráfico sería una recta horizontal, y un punto, entonces para cada epsilon es muy fácil ver que el único límite posible para cualquier x0 que yo tome es la misma constante. Porque si yo hago f de x menos la constante, f de x es constantemente c, no importa el x que yo ponga, entonces me queda c menos c y eso me da 0, y es menor que epsilon siempre. De hecho, lejos o cerca del punto en cuestión. Entonces, en este caso, en el caso de una función constante, el límite es siempre el valor constante. ¿Sí? Acá parece medio tonto, pero es así. Entonces, el límite de una función constante me va a dar la misma constante para cualquier x0 que yo ponga. Si yo tomo una función lineal, m por x más b con m y b fijos, ya acá se empieza a complicar un poco. ¿Sí? Y tomo un x0 cualquiera, entonces, si yo hago f de x menos f de x0, ¿sí? Acá mi candidato al límite va a ser f en el punto. Entonces, f en cualquier x es m por x más b. Y f en el punto es m por x0 más b. Entonces se lo resto. Cuando resto desaparecen las b y me queda m por x menos x0. Entonces me da el módulo de m, acá estoy usando propiedades del módulo. El módulo de producto es el producto de los módulos y me queda m por el módulo de x menos x0. Y esto es menor que epsilon, ¿sí? Si x menos x0 yo digo que es más chico que epsilon sobre m. O sea, si a x menos x0 lo acoto por este valor, entonces
cuando digo esto por esto es menor que módulo de m por esto, el módulo de m se cancela y me queda epsilon. Entonces el delta a determinar depende del epsilon así. Entonces si yo pongo epsilon igual 1, ¿sí? Y la pendiente es 2, por ejemplo, acá me quedaría un medio, ¿sí? Entonces el delta sería un medio, ¿sí? Y eso lo puedo hacer para cualquier epsilon que yo ponga. Entonces, ya acá se empieza a poner, fíjense que el intervalo donde esto se va a hacer tan chico como yo quiera va a depender del epsilon. Acá en este caso no. Entonces, fíjense que ya acá se empieza a complicar un poco, porque esto no es tan sencillo, ¿sí? Yo acá, para poder acotar por epsilon, lo que hice fue acotar el intervalo porque esto está fijo, y x menos x0 es lo único que puedo trabajar, ¿sí? Entonces, para este caso, para una recta cualquiera, para una función lineal, mejor dicho, el límite de la función lineal cuando x tiende a x0 me da f en el punto. ¿Sí? Y eso vale siempre, porque lo acabo de probar del modo más general. Si yo tengo un polinomio, en realidad acá un polinomio de grado n, pero de un solo término, un monomio sería, o sea, un solo término, tengo el coeficiente principal nada más, y después todos los otros coeficientes son ceros, de grado n, con a n fijo, entonces para cada x0 también. No lo vamos a probar, pero el límite de la función del monomio cuando x tiende al punto, es evaluar a f al p en el punto. ¿Sí? O sea que en este caso el límite es f en el punto, lo mismo que en la recta. Entonces uno acá es donde dice, bueno, pero entonces el límite siempre me va a dar lo que vale la función en el punto. Y no, necesariamente no. Y de hecho vamos a encontrar un montón de valores. Primero, el x0 puede ser que no esté en el dominio, que es lo que mencioné hace un rato y lo vamos a ver un poco más adelante, o puede ser que la función esté definida de una manera que no necesariamente f de x0 sea el límite. Y un ejemplo que podemos ver es con una función partida. Yo creo que hasta ahora no habíamos visto funciones partidas en los ejemplos, salvo el módulo es una función partida. Esta es una función definida arbitrariamente. La función me dice que va a valer constantemente 3 si x es distinto de 4. O sea, f de, por ejemplo, 10 me va a dar 3, f de 20 me da 3, ¿sí? Ahora, si yo hago f de 4 me da menos 1. O sea que esta función es constante en todo punto distinto de 4 y en el 4 vale otra cosa. Si yo la grafico, se va a ver como la recta igual 3, su gráfico, excepto que va a tener un agujerito ahí en 4, porque en 4 vale menos 1. O sea que es casi la recta, pero con un puntito acá. Entonces, esta función tiene como dominio todos los reales, porque es una función casi constante. Y después, cuando yo evalúo en cualquier x0, perdón, cuando tomo el límite de la función para cualquier x0 distinto de 4, me da 3. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo agarro el menos 3 acá, y entonces para menos 3 me importa lo que pasa cerca de menos 3 con la f, no lejos. Y cerca de menos 3 es constantemente 3 la función, entonces va a valer 3. Eso pasa siempre, salvo en el 4. En 4, el límite de la función vale 3 porque alrededor del 4, ¿sí? Me importa lo que pasa alrededor del 4, la función es constantemente 3. Pero f de 4 vale menos 1. Entonces, en este caso, es un caso donde lo que vale la función en el punto no coincide con el límite. Porque fíjense que no me importa lo que vale en el punto, sino me importa lo que valga alrededor. Si yo hago f de 3,9999, no estoy en este caso, estoy en este caso, entonces vale 3. Entonces, es alrededor del 4, es constantemente 3 la función. ¿Sí? Entonces, acá es un caso donde el límite no me da lo que vale f en el punto. Y lo van a encontrar muchas veces esto. Este es un ejemplo sencillo, solamente para no dificultarles demasiado las cuentas. Otros límites de funciones que ya vamos a asumir como válidos y que tienen que ver con esto de que sean, en muchos casos, la imagen de la función, es, por ejemplo, para la función raíz de x, que raíz de x está definida de 0 a más infinito, para cualquier x0 sin incluir al 0, el 0 es un punto que vamos a discutir después para esta, el límite de la función raíz de x cuando x tiende a x0 me da evaluar a la función en el punto, ¿sí? Todo punto sin incluir al 0. Después,
En las exponenciales de tipo a a la x, si yo hago a a la x y tomo límite cuando x tiende a cualquier x0 real, me da evaluar a la función en el punto. O sea, esto sí me dan f en el punto. Acá en el logaritmo, por supuesto que el logaritmo tiene dominio de 0 más infinito, así que donde tiene sentido hablar es de 0 más infinito. El límite del logaritmo, cuando x tiende a un x0 del dominio, es evaluar al logaritmo en el punto. Lo mismo con el seno y lo mismo con el coseno. ¿Sí? O sea, me va a dar evaluar en el punto. Esto es para las funciones básicas que vimos. ¿Sí? No las vamos a probar por definición, pero pueden tomar, lo que pueden hacer ustedes en sus casas es agarrar un valor fijo, ¿sí? Pueden tomar, no sé, el 1 acá, acá pueden tomar el que quieran, y hacer una tabla de valores acercándose, por ejemplo, al 1, por derecha y por izquierda, o sea, hacer 0,9, 0,99, 0,9999 y ver cuánto les vas dando, y van a ver que se va a acercar al valor de raíz cuadrada de 1, que es 1. Y acá pueden hacer lo mismo, es solamente para que ustedes se convenzan de ese comportamiento. Esto va a ocurrir para estas funciones. Cuando hagamos composición de estas funciones o mezclas de estas funciones, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, por ahora, si quieren revisar esto en el libro, tienen en el libro de Adams, de la página 77 a la 93, estos contenidos y pueden hacer el ejercicio 1 de la práctica 3. Así que, bueno, por el momento terminamos. Ahora vamos a más adelante a ver un poco más en concreto cómo calcular estos límites. ¿Sí? Bueno, nos vemos.